Fernanda Medina García El mío es Iñaki Alejandra Alvarado Torres. y vamos a hablarles sobre la concesión. Bueno, como ya sabemos, el Estado cuenta con un patrimonio que es el conjunto de bienes de carácter económico que le ayudan a cumplir sus funciones y sus fines como el bien común. Pero muchas veces los bienes con los que cuenta no son suficientes para cumplir todos sus fines, entonces puede auxiliarse de los particulares y es ahí donde entra la concesión. Entonces definimos el acto jurídico de concesión. Lo definimos como el acto jurídico que se otorga a un particular, a una persona, a algún individuo, ya sea física, persona física o moral. Se le atribuye una atribución, una facultad o un derecho de usar o aprovechar algún bien del dominio público del Estado, cabe recalcar, obviamente, o establecer y explotar un servicio público determinado. Cabe destacar que la finalidad o la facultad o el derecho que se le atribuye al particular no sale de la esfera de la figura administrativa, sino simplemente el particular es el que lleva a cabo el cumplimiento de esa función. Ahora vamos a la clasificación primaria de la concesión, que se clasifica por su objeto. En el uso de bienes de dominio público o el aprovechamiento de servicios públicos. En el uso de bienes de dominio público surge una relación bilateral entre el Estado y el concesionario. Y la del aprovechamiento de servicios públicos surge una relación tripartita, que es entre el Estado, como el órgano que otorga la concesión, el concesionario, que es quien aprovecha el servicio público, y el usuario, que es el que contrata el servicio público o lo usa. Y tanto los bienes de dominio público como los servicios públicos suponen un interés contrapuesto, general y particular, general por la parte del Estado y particular pues por la parte de los particulares. En el derecho positivo mexicano, en algunas leyes, se toma como sinónimo de concesión el permiso, la licencia y la autorización, pero la verdad es que no son lo mismo. Empezando por el hecho de que la concesión, más que ser un derecho, es un privilegio que el Estado otorga específicamente a un particular. Y el permiso, la licencia y la autorización es un derecho que el particular siempre ha tenido, pero el Estado simplemente quita como una traba cuando el particular lo pide. Y también se pueden diferenciar por sus requisitos. Los requisitos para tener una concesión son más difíciles y para los permisos, licencias y autorización pues son más fáciles. Y también la concesión persigue los fines del Estado y el objetivo de los permisos, las licencias y las autorizaciones pues varían según el caso concreto del particular al que les sea otorgado. La naturaleza de este acto, vemos que tiene cuatro diferentes teorías, el cual abarcan que lo ven desde la perspectiva que es un contrato privado, un contrato administrativo, un acto administrativo o un acto complejo, de parte de la parte administrativa. Entonces tenemos que en el primer contrato privado es un acuerdo de voluntades entre el Estado y el concesionario, en donde las partes parten de un plano de igualdad en el que ambos establecen las modalidades del contrato que se va a llevar a cabo o de la obligación que va a adquirir esta persona en forma de contrato. La segunda es un contrato administrativo en donde sigue las mismas tendencias de un contrato particular, sin embargo en este se pone la parte administrativa frente al particular como la parte privilegiada, en donde va a tomar todas las riendas de establecer qué fregado se pone en el contrato. El acto administrativo la primera diferencia con los dos anteriores es de que el acto administrativo se podría ver como un acto unilateral, mientras que el contrato es acto bilateral, consentimiento de ambas partes. En el acto administrativo, unilateralmente, impone las obligaciones de la misma manera. Y por último, el acto complejo tiene ambas características, basándose de que es un acto unilateral, siguiendo las modalidades de un contrato normal. Y tenemos la fase contractual y la fase reglamentaria. La fase reglamentaria es que se tiene que basar en los reglamentos establecidos para la concesión que esté llevando a cabo, el tipo de concesión que se esté llevando, y la fase contractual, la fase en donde se establecen las obligaciones y los derechos de ambas partes. Los elementos objetivos vienen siendo las partes que son involucradas en este acto o contrato, depende de cómo lo vean.
El primero es el concedente, que es el órgano, es la autoridad, es aquella parte que va a otorgar la facultad a otro individuo de llevar a cabo sus obligaciones. Concesionario es la persona que va a llevar a cabo el cumplimiento de esta facultad para obtener el fin establecido para el Estado. Y el usuario es aquel que va a servirse del servicio otorgado. Ahora, el régimen jurídico de la concesión. Respecto al régimen positivo, podemos mencionar algunas leyes que lo conforman, porque son muchas. Por mencionar algunas, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Minera y el Código Administrativo y Municipal del Estado del que se hable. Los principios jurídicos de la concesión son los mismos que para el acto administrativo en general, que es la legalidad, la competencia, etc. Y respecto de los límites constitucionales, la Constitución marca algunos límites para la concesión, y es que no se pueden hacer respecto de algunos recursos naturales, de la moneda, de los telégrafos nacionales, de la energía eléctrica, de la seguridad pública y de la justicia. Y estos dos últimos, la seguridad pública y la justicia, porque no se pueden concesionar a particulares, la justificación o lo que le da origen al Estado. Entonces, hablando de vigencia y terminación, por su naturaleza encontramos que es temporal. De manera extemporal, tenemos nueve casos, 9 circunstancias en los cuales la concesión terminaría. Uno, que es la principal, el cumplimiento del plazo. 2, la falta de objeto, que es la finalidad concedida no sea la perseguida o no esté siendo cumplida. La 3, por una declaración administrativa. La 4, por una revocación. 5, caducidad. Por rescisión, renuncia, quiebra. Y por último, la natural, la muerte del concesionario. Y nunca prescribe. Constitucionalmente está establecido que no prescribe. La concesión en entidades federativas y de los municipios, los estados y los municipios únicamente pueden otorgar concesiones respecto de los bienes que le pertenecen al estado o al municipio del que se hable, y los que se encuentren en su territorio y pues obviamente los servicios que le sean responsables a la entidad o al municipio. Entonces, tenemos que la concesión de servicios públicos los definimos como el acto de derecho público por el cual la administración encarga a un particular la ejecución de un servicio público, transmitiendo sus poderes y efectuándose la explotación bajo su control y vigilancia, pero por cuenta y riesgo del concesionario. Servicio público se define como la actividad creada con el fin de satisfacer a una necesidad de interés general que de otro modo quedaría insatisfecha, mal hecha o insuficientemente satisfecha. El servicio público son las actividades que el Estado debe llevar a cabo para lograr una satisfacción general de la población. Y los servicios públicos se pueden clasificar de dos formas. La primera es en servicios públicos nacionales, en servicios que otorgan ventajas personales indirectas al particular que los tiene por concesión, y los servicios públicos que otorgan prestaciones individualizadas al particular. Y por otro lado, se pueden clasificar también como los servicios públicos que brinda exclusivamente el Estado y los servicios públicos que brindan los particulares, o sea, por concesión otorgada por el Estado. Entonces, en la naturaleza de este acto vemos 3 elementos esenciales o 3 elementos que lo definen, el cual es el acto reglamentario, el de condición y el contractual. El primero establece las normas por el cual se van a regir la concesión que se está llevando a cabo. El acto de condición son las atribuciones que se le van a otorgar al concesionario. Y por último, el elemento contractual es que se va a crear o se va a defender los intereses del particular. El proceso del otorgamiento de la concesión varía dependiendo de cada tipo de concesión, pero generalmente es una convocatoria que expide el Estado sobre la prestación de algún servicio. Viene el interesado, que tiene que tener la capacidad de goce y recursos económicos para llevar a cabo el servicio que va a brindar. Se analizan los documentos del individuo, viendo que todo esté en claro, y después pasan a establecer las condiciones del contrato UA. Los derechos y obligaciones que se establecen hacia las partes son simples y sencillos. Uno, los a favor del concesionario, la facultad de oponerse al otorgamiento de nuevas concesiones. 2, tiene el derecho a armar las instalaciones aptas para llevar a cabo la prestación del servicio.
Posteriormente tiene el derecho de transmitir, de transferir sus facultades siempre y cuando tenga el consentimiento de la autoridad de la otra parte. Y por último, le vienen perteneciendo los bienes. En torno al régimen financiero, el concesionario tiene que tener los fondos indispensables para poder llevar a cabo la prestación de los servicios en los cuales fueron facultados. A su vez, los gastos que para solventar este tipo de obras o este tipo de servicios se llevan a cabo a través del usuario, el cual otorga financiamiento que se denomina tarifa para el sustento o el sustento de la obra. Y luego tenemos las causas que los afectan. Las causas que afectan la concesión son simples, son aquellos actos emanados de la autoridad que repercutan directamente en ese tipo de servicio o en esa materia, territorio, etcétera. Medidas generales y por último, acontecimientos externos a cualquiera de ambas partes. Vamos con la concesión respecto de bienes del Estado de dominio público. El artículo 27 constitucional señala que ningún particular puede aprovecharse de los bienes del Estado, sino mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes determinadas. La definición de concesión de bienes del Estado es un acto del poder público que permite a los particulares la explotación de los bienes de dominio directo o de propiedad de la nación. Y respecto de su naturaleza, la define el artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales. Dice que la concesión de explotación de bienes es un contrato administrativo de atribución. Los efectos que originan las concesiones de los bienes del Estado es para la apropiación de los minerales y para poder para otorgar un uso buen aprovechamiento de las aguas nacionales. Por último, la asignación. Como vimos anteriormente, la Constitución señala algunos límites para la concesión, y uno de ellos es respecto de recursos naturales, en este caso la minería. Para poder explotar los recursos minerales, tenemos que acudir a esta figura, que es la asignación, y se define como el acto administrativo por el cual se incorpora al patrimonio de las entidades los derechos para explotar sustancias en zonas determinadas. En la asignación minera se le adjudican a un ente paraestatal los derechos para explotar y extraer minerales en alguna región del territorio de la nación, y esta asignación confiere derechos sobre todos los minerales durante 6 años y no se puede transmitir. La asignación en materia de aguas nacionales se realiza con la finalidad de otorgar la explotación, el uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales a los municipios o estados destinados a los servicios de agua con carácter urbano. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Saludos.